Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un recorrido a lo largo de la historia conocida del fenómeno ovni, desde 1947, cuando se supone que oficialmente comenzó la nueva etapa de los ovnis, por lo menos aquella que fue investigada con metodología, con asiduidad y aún en contra de todas las corrientes. Y lo hacemos porque queremos significar que por más que se trate de desdibujar o de desaparecer algo que está en los cielos, que lo ve todo el mundo, es imposible por parte de los gobiernos. Sin embargo, continúa ese proceso de desinformación, así que haya una apertura mental. Y vamos a hablar de personajes y de proyectos. Así pues que los invito a que continúen conmigo después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía pues que este fenómeno que particularmente se asume históricamente que el punto de partida fue en junio de 1947, cuando aquel suceso que ya he referido en muchas oportunidades, que fue protagonizado por el piloto Kenneth Arnold en Mont Rainier, en el estado de Washington, que vio 9 platillos en fila volando. Bueno, en fin, esto ya lo conté suficientemente en varios capítulos. Pero necesariamente, cada vez que hablo de esto, tengo que tomar referentes como ese punto de partida. No puede ser de otra manera. Pero resulta que, como les decía en el capítulo anterior, cuando estuve hablando de dos precursores, de dos personajes que, si bien es cierto, no son precursores en el tiempo, son precursores en la forma tan valiente como enfrentaron toda esta negativa y toda esta escalada para hacer desaparecer toda esta información. Hablábamos de Bob Lazar y de Paul Benewitz, y eso que en ese capítulo no mencioné a Leonard Stringfield, a Donald Keyhoe, a Frank Edwards, a quién más. Bueno, se me quedan muchos otros, sin dejar de lado la pléyade de investigadores serios que durante muchos años mantuvieron vigente, mantuvieron viva la expectativa y el interés por este fenómeno en todo el mundo. Estoy hablando de Frank Edwards, estoy hablando de Jacques Vallée, estoy hablando de Antonio Rivera Farriols, estoy hablando de JJ Benítez, estoy hablando de Peter Colosimo, estoy hablando, a ver hombre, yo miro por aquí otros autores, Andrew Thomas, estoy hablando de Robert Tockett, de Powell Sibergier, en fin, muchísimos que durante muchos años remaron con cuchara contracorriente para mantener el interés, pero al mismo tiempo demostrando de manera fehaciente, con hechos tangibles, palpables, que el fenómeno existe, que hay extraterrestres, que han venido, que están aquí y que no es una presencia relativamente reciente, sino que tiene miles de años y en todas las culturas, y que tenemos que remitirnos de nuevo a todas las mitologías que hablan de seres venidos del cielo. En fin, esto ya suficientemente lo hemos hablado. Pero lo quiero traer a colación en razón de los últimos acontecimientos que han pues levantado una polvareda en el mundo, y entonces todo el mundo está asombrado de lo que dijo Gary Nolan, el director del Departamento de Patología de la Universidad de Stanford, lo que dijo David Grush, lo que dijo Jonathan Gray y otros tantos que recientemente salieron a afirmar esto, pero sobre ellos voy a volver un poco más adelante, porque quiero hacer una retrospectiva para indicar que esto se da cada tanto. Y no sé si sucede con los gobiernos lo que ocurría con los reyes de la Edad Media, que obviamente, siendo absolutistas, no permitían que nadie los criticase, que nadie tocara con ellos absolutamente para nada. Con todo y ello, para darles ciertos visos de libertad de expresión y que en efecto no eran tan absolutistas como de hecho lo eran, pero no querían parecerlo. Entonces traían bufones, traían un personaje o varios personajes especiales a quienes se les daba la libertad dentro de las cortes para que criticaran a los reyes. Eso sí, que no se fueran a pasar de la raya, porque muchos pagaban con su cabeza cualquier
salida impertinente que no le gustara al rey, o dependiendo del estado de ánimo de ese monarca en el momento en que lanzaban ese juicio o esa frase. Pues parece que los gobiernos alimentan eso con el fin de no mantener, como se diría, una especie de pensamiento y sensación de opresión por todas partes, es decir, que ellos lleguen a pensar que de acuerdo con las medidas tomadas, entonces ya en la gente existe la sensación normal de que todo está prohibido, entonces no se puede decir nada. Ellos, para no parecer tan absolutistas, dejan que de tanto en tanto aparezcan algunos personajes que vayan, o mejor, que estén en contravía con ellos, y entonces los dejan hablar de que sí, los ovnis existen, y les dan publicidad y todas esas cosas, pero después los cogen y los suicidan, como hemos visto en muchísimos casos. Los ridiculizan, los desacreditan, todo lo que se quiera, pero los dejan hablar. Un poco aquello, también traigo aquí a colación, es que a pesar de que los gobiernos han impartido instrucciones, dizque para que se desclasifiquen muchos documentos, pues al final de cuentas siempre terminan en lo mismo, aplicando tal vez aquella fórmula muy española de la época de la colonia, que los reyes eran conscientes de la necesidad de proteger a los indios, de preservarles no solamente su identidad, sino sus propiedades, y emitían cédulas reales supremamente contundentes y que incluían penas máximas para quienes transgredieran esas normas prescritas por el rey. Pero el rey estaba en España y las colonias estaban en América. Entonces, ¿quién le podía poner el cascabel al gato? Traían las cédulas reales, las traían acá y se decía así: se obedece. Pero hizo carrera esa frase: se obedece pero no se cumple. Eso está sucediendo aquí y ahora, en este momento, con los gobiernos que sí, se han disque abierto, pero de una vez van desmintiendo y van descalificando lo que vayan diciendo. Pues todo esto lo traigo a colación para contarles que, como todo esto no es nuevo, miren ustedes qué tanto interés, es decir, si algo no existe, si algo no tiene trascendencia, si algo no me puede afectar, si algo realmente no es determinante ni incidente en la historia de los pueblos, en el devenir político, geográfico, religioso, cultural, como se quiera, ¿por qué me voy a preocupar por ello? No obstante, siempre han estado preocupados y siempre han hecho lo posible por saber de qué se trata, pero al mismo tiempo enmascararlo. Por ejemplo, voy a contarles que desde 1947, ya lo mencioné en el capítulo anterior, pero tengo que traerlo de nuevo a colación, se creó Majestic 12, un grupo muy elitista, muy cerrado, que se suponía se iba a encargar de estudiar ese fenómeno novísimo en ese momento y que por lo tanto merecía atención por parte del presidente Truman y de su, digamos, el hombre más fuerte, y que inclusive a la hora de la verdad hay quienes dicen que era realmente quien gobernaba, que era George Marshall, el general Marshall, el mismo del plan Marshall de Europa. Pues justamente a raíz de Kenneth Arnold y una semana después del incidente Roswell, que ocurrió justamente una semana después de Kenneth Arnold, entonces se creó ese Majestic 12, con lumbreras del pensamiento, de la cultura, de la filosofía, de la medicina de los Estados Unidos. Pero de una vez les dijeron: bueno, ustedes van a estudiar eso, pues no le van a contar a nadie. Esto lo vamos a estudiar entre nosotros, pero no se puede abrir la boca, no se puede decir nada. Y entonces todos los que estuvieron allá adentro se tuvieron que remitir a esas reglas y pare de contar. Ese Majestic 12 se creó en 1947 y en principio no se sabe si primero fue la gallina o el huevo, si fue el proyecto SIGN o el proyecto Majestic, o SIGN derivado de Majestic. Lo cierto del caso es que estos proyectos tenían como objetivo estudiar todo lo relativo al fenómeno OVNI, y yo sigo utilizando la palabra OVNI antes que FANI o WAP, porque creo que estos son términos demasiado eufemísticos con el que tratan de quitarle peso y valor a lo que todo el mundo conoce como ovnis, objetos voladores no identificados, que no necesariamente tienen que ver con que sean de procedencia extraterrestre o no, son no identificados, objetos voladores, lo mismo que FANI. O sea, según ahora se llaman fenómenos anómalos no identificados, es la misma cosa. Entonces yo sigo diciéndoles más bien ovni, me gusta más y me parece que la gente lo entiende mejor. Pues bien,
Entonces este proyecto empezó a desarrollar todas las tácticas posibles y estrategias para tratar de desvirtuar todo lo que tuviera que ver con el fenómeno. Mucho más cuando después del incidente Roswell, entonces muchos civiles habían tenido acceso a esa información, lo vieron de primera mano, hubo fotos, vino Jesse Marcel mostrando pues aquel pedazo de supuestamente metal demasiado flexible, quien era de origen terrestre, pero después llega el general Romney y dice que no, que eso era un globo aerostático. Muchos dijeron, vimos a los alienígenas muertos que fueron llevados a Wright-Patterson y de ahí llevados al área 51. Wright-Patterson en Ohio y después el área 51. Y que allí fueron, digámoslo en términos muy burocráticos, almacenados y que aún supuestamente se encuentran preservados de una manera especial, no sé si criogenizados o qué, pero siguen inclusive estudiándolos. Pero luego de ahí, como Majestic 12 a la hora de la verdad trascendió, entonces dijeron, bueno, ¿y cómo podemos hacer? Se inventaron entonces el proyecto Libro Azul o Blue Book, se inventaron el proyecto Aquarius, todos ellos eran lo mismo, simplemente con un camuflado diferente. Blue Book se encargaría de recopilar todas las informaciones que hubiese sobre avistamientos. Aquarius se encargaría de clasificarlos. Y entre todos ellos se suponía que tenían que examinarlos de tal manera que pudieran determinar a ciencia cierta qué era creíble, qué estaba dentro de lo posible y qué era aquello que en efecto no se podía explicar. Obviamente que quien pone las reglas es el que determina cuáles son las, diríamos, las excepciones de la regla o no. Entonces ellos decían, sí, pero esto sí, pero es que no, esto es un globo. Sí, pero es que esto fue Júpiter que hubo en una conjunción, entonces esa conjunción hizo que la reflexión de la luz se diera de tal y de tal manera. Lo encuentra uno como un lugar común siempre que se hablaba de un avistamiento. Necesariamente dice que Venus era protagonista o Mercurio era protagonista o había una conjunción de Marte con Júpiter o con Saturno o que era simplemente la Luna por refracción de la... En fin, nunca era realmente un objeto que no tuviera origen terrestre. Siempre había una explicación. Luego vino, entonces, sabiendo que el fenómeno era mucho más, diríamoslo, era mucho más evidente y tenía más peso del que ellos mismos suponían, al meterse de lleno en esta investigación, tuvieron que entender y aceptar entre ellos que en efecto el fenómeno existía. Si no, de otra forma no hubiesen ellos concebido otros proyectos, como por ejemplo el Plutón. Ya empezaron a especializarse. Y el Plutón, que fue creado en 1947 también a finales, que entre otras cosas en ese mismo 1947, ya los conté también, se creó la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, algo que no existía, y nombraron al almirante James Forrest, tal como lo conté en el capítulo anterior, como primer secretario, y él no estuvo de acuerdo en el tratamiento que le daban a todo esto y terminó suicidado. Ya lo conté suficientemente. Pero viendo que esto tenía un cariz mucho más serio del que ellos suponían, que en principio creyeron que era un embeleco de tontos o de soñadores que miraban para el cielo y que le ladraban a la luna, y entonces dijeron, no, esto hay que ponerle bolas, mucho más en una época de Guerra Fría. Crearon el proyecto Plutón, que era concebido para la recuperación de naves estrelladas y de sus ocupantes vivos o muertos. Específicamente ellos se encargaban de eso. Estuvo presente en los subsiguientes ovnis estrellados que se dieron y que tal vez en alguna oportunidad los mencioné, pero que fueron ya teniendo la experiencia de cómo habían manejado a Roswell, la suficiente, diríamoslo, que tenían las suficientes herramientas simplemente para desaparecer esos ovnis en el 51, en el 53, y los hay, y están en Wright-Patterson y están en el área 51. Luego crearon en 1964. Todos estos organismos de los que estoy hablando fueron evolucionando y se fueron especializando. En 1954 crearon el proyecto Sigma, que el proyecto Sigma, miren ustedes por dónde van. Y no existe, esto es una tontería, pero un momentico.
crearon el proyecto Sigma, que era encargado de establecer comunicación con los extraterrestres. Eso fue en 1954. Y en 1964, de acuerdo con documentos que están en poder, Benewitz los tuvo, Bob Lazar también los tuvo y otros tantos han tenido esos documentos. En 1964, y tengo aquí pues una revista especializada en la que se habla no solamente de eso, sino que puntualmente se dan todos los documentos, y todos estos documentos los dan con su número de radicación, con todo lo que se quiera. Miren, este libro, miren, aquí tengo una compilación de documentos que ustedes se van a quedar asombrados. Miren, por ejemplo, vean, observen ustedes cómo casi que es una compilación también del proyecto Libro Azul, de las mutilaciones, habla de, a ver hombre, ¿qué más? De los, miren, de Roswell, bueno, en fin, de todos estos documentos en los que aparecen dibujos de, mire, estos son documentos oficiales, vean, documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. En fin, aquí tengo una buena compilación de todos estos. Y entonces, resulta que de acuerdo con lo que dicen ahí, y en otros libros que tengo que son bien interesantes, entre los cuales este que se llama Omnis Alto Secreto, y tengo otros más, y tengo a JJ Benítez, y esto que les estoy contando lo tengo en muchos libros, en muchos corroborados, en muchos libros, distintos autores de distintas épocas, y por lo tanto tienen toda la sustentación y tienen toda la credibilidad. Y entonces traigo esto a colación porque en estos, y lo he corroborado en varias de estas fuentes, resulta que el 25 de abril de 1964 los encargados del proyecto Sigma, que había sido creado 10 años antes, en 1954, tuvieron la primera reunión con extraterrestres. Yo he tomado los apuntes, aquí los tengo, porque voy contándoles a ustedes, aunque tengo la capacidad para recordar, no quiero equivocarme en un solo dato. Resulta que el 25 de abril de 1964 tuvieron la primera reunión los integrantes del proyecto Sigma con extraterrestres en la base aérea Holloman en Nuevo México, y la entrevista fue filmada. Existe el registro de esa reunión que tuvieron. Reunión que por lo demás fue la primera, pero hubo muchas posteriormente. Pero ese proyecto Sigma necesariamente era transversal a otros proyectos. Por ejemplo, al Red Light, que fue creado en 1954. Creado para probar las naves estrelladas o recuperadas. Miren, observen ustedes. El Majestic, toda la información global. Luego el proyecto Plutón, recuperación de naves y ocupantes. El Sigma es el encargado de establecer comunicación con los extraterrestres. El Red Light, creado en 1954, fue creado ese proyecto para probar las naves recuperadas. Y de hecho se probaron varias en Groom Lake, del que ya estuvimos hablando, que está más o menos a unas más de 20 kilómetros del área 51, si no estoy mal, que tiene unos hangares empotrados en la montaña. Y allí probaron, es decir, terrestres, gente del ejército de los Estados Unidos se montó en ovnis y los volaron, los probaron después de reconocer y saber relativamente cómo se manejaban, los probaron. Inclusive se dice que hubo muchas pruebas, y varias de esas pruebas, o la mayoría de esas pruebas, simplemente el aparato, al no saberlos manejar, al no tener una certeza de cómo funcionaban, los aparatos terminaron estallando o se volvieron a estrellar. En una de esas, ojo a esto, lo cuentan aquí en esta revista que los acabé de mostrar, y de este libro del que les acabé de mostrar, y otros tantos como este, por ejemplo, Sombras en las estrellas de Peter Colosimo, y otros tantos, que en esa época, en ese periodo en el que estaban probando todos estos aparatos, pues resulta que el general Robert Bond
vicecomandante del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, estaba pilotando una nave y se mató. Ahí se mató. Muerte que nunca salió a la luz pública. Recuerden, Robert Bond, vicecomandante del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, murió ahí, probando un OVNI, o póngale pues el FANI, fenómeno anómalo no identificado, o WAP, como quieran, yo digo OVNI. Se mató ahí. Pero resulta que esta Red Light luego se fue transformando paulatinamente en el mismo proyecto, pero en adelante se llamó fue Snowbird. Y entre otras cosas, todavía está funcionando. Muchos de estos que he mencionado siguen funcionando, con otros nombres, en otras partes, pero con la misma finalidad disfrazada de otra forma. Luego montaron otro proyecto llamado el Proyecto Platón, que era el encargado de establecer, miren, en el anterior, en el Sigma, hacían reuniones con extraterrestres, pero estas reuniones eran más de tipo técnico, a ver qué información les podían dar para realizar aquello que se llamaba y se sigue llamando ingeniería inversa. Es decir, cuando se toma algo que está completamente terminado, funcionando y es perfecto, y se empieza a desarmar de adelante hacia atrás para ver cómo funciona, cuáles son las piezas, las bases, cómo encastran lo uno con lo otro. Ese fue ese proyecto del que estábamos hablando, el Sigma. Pero resulta que paralelo a este se conformó otro proyecto que era el Proyecto Platón. El Platón ya era encargado de establecer relaciones diplomáticas con los extraterrestres ya conocidos. Distinto a aquel que era para conocer tecnología, este era para establecer relaciones diplomáticas. Supongo yo que partiendo naturalmente de esos encuentros que habían tenido en el marco del proyecto Sigma de 1964. Luego vino otro proyecto llamado el Proyecto Bando, establecido para examinar y evaluar médica y fisiológicamente a los EVE, como los han denominado siempre. ¿Cómo es? Entidades biológicas extraterrestres. EVE, así los llaman ellos a los extraterrestres. Inclusive, en uno de los ovnis que cayó quedó uno vivo, un extraterrestre vivo. Y resulta que lo lograron curar y vivió 3 años más entre los militares. Y a él lo llamaron simplemente EVE, no tenían más cómo llamarlo. Y él les dio mucha información, eso fue en entre 1951 y 1954. Pues bien, este proyecto Bando se especializaba y se especializa, ha cambiado de nombre, específicamente en el examen fisiológico, morfológico, neurológico, en fin, todo lo que tenga que ver con la medicina de los EVE, de las entidades biológicas extraterrestres. Está funcionando. Y después conformaron otro llamado el POUNS, que es para evaluar la tecnología de las naves, ya mucho más científico y más investigativo, que con todos los elementos que han recopilado de los anteriores proyectos puedan tener claridad y un mapa certero de qué pueden utilizar, qué es de esa tecnología y cómo la pueden aplicar militarmente. Todo eso lo hace el proyecto POUNS. Probablemente ustedes van a ir a investigar y les van a decir en muchas partes que eso ya nada de eso existe. Sí, probablemente con esos nombres no. Pero ya han aprendido a manejar esto con tal tino y tal cautela y tal sigilo que le cambian los nombres, derivan hacia otro lado, adquieren distintas formas camaleonescas por demás, pero siguen funcionando, están ahí. Pero todo esto que les he dicho hasta este momento es simple y llanamente para terminar analizando lo que ha acontecido recientemente. Recuerdan que nombré al principio del programa de este episodio a Gary Nolan, el patólogo, jefe del Departamento de Patología de la Universidad de Stanford, uno de los científicos más brillantes de los Estados Unidos, acaba de salir a decir que como a él lo comisionaron para que pudiera estudiar todos los documentos desclasificados que entregaron a la opinión pública,
Y a él le asignaron esa tarea y empezó a examinar y dijo, señores, existen. Es decir, no está diciendo nada nuevo, lo dijo Bob Lazar, lo dijo Paul Benewitz, lo dijeron todos estos autores, que casi prácticamente los tengo a todos aquí. Todos lo dijeron, existen. Y no solamente existen, están aquí desde hace miles de años. Y no solamente están aquí hace miles de años, sino que continúan estando aquí, están entre nosotros. Y lo dijo Gary Nolan. Y le preguntan, ¿pero usted está seguro de eso? Y dijo, no estoy solamente estoy seguro, estoy 100% seguro de que existen las inteligencias extraterrestres. Y están aquí y siguen aquí. Pero lo acabo de decir hace 15 días. La diferencia es que las nuevas generaciones, tal vez para ellos es demasiado novedoso lo que está diciendo este señor, pero eso lo sabemos hace más de 50 años, quienes de una u otra forma hemos sido seducidos por este tema y lo hemos investigado bien, regular o mal, mucho o poco, con mucho fundamento científico o de manera empírica, como se quiera, pero por lo menos hemos estado ahí investigando este fenómeno desde hace muchísimos años. En mi caso, tengo más de 35 años de estar hurgando en este cuento. No he hecho trabajos de campo, no soy un investigador como lo pueden ser todos estos que, el mismo JJ Benítez, que van e investigan. No, yo he leído y he investigado en todos los textos y por todas partes, y por eso estoy convencido de esto. Pero las nuevas generaciones no, creen que esto es demasiado novedoso. No, simplemente lo que les decía ahorita cuando hacía el símil de aquellos reyes absolutistas de la Edad Media que se conseguían un bufón simplemente para que diera la sensación de que ellos otorgaban libertades y que todo el mundo podía opinar. Es lo mismo. Lo dice Gary Nolan. En una conferencia de prensa auspiciada por la NASA. Pero inmediatamente la misma NASA dice, no sé si vieron bien la información, la misma NASA dice, sí, lo que dice el profesor Nolan es muy interesante, pero hasta el momento no tenemos ninguna evidencia y tengan la certeza de que seguimos investigando y tenemos grupos especializados que están tratando de develar este misterio, de desvelarlo también, pero no dicen que respaldan al doctor Nolan. No, él dice que sí existen. ¿Ustedes creen que la NASA, por favor, la NASA, podría decirlo así tan olímpicamente que siguen investigando? Y entonces, ¿dónde están todos los testimonios y las fotografías de todas las misiones Géminis y Apolo y la maleta abierta que está junto a la Luna cuando va Apolo 11 y los que persiguieron a McDivitt, los que persiguieron a Cernan, Eugene Cernan, a Armstrong, Aldrin, a Collins y a todos los que estuvieron en el espacio que los acompañaban y tomaban todo el tiempo, tomaban fotos? ¿Dónde quedaron los 790 metros de película tomadas de 8 milímetros, las películas de Paul Benewitz? Y todos los testimonios gráficos, ¿dónde están? Los tiene la NASA. ¿Por qué vienen a decir ahorita que sí, siguen investigando? Pues porque todavía no tenemos la certeza de que en efecto, por favor. Y como para dorar la píldora dicen por allá que en efecto entre un 2 y un 5% de todos los casos analizados podrían entenderse como FANI, fenómenos anómalos no identificados. Por favor. Hombre, ¿a quién quieren engañar por amor de Dios? ¿Y cómo van a descalificar a un científico de estas calidades que, entre otras cosas, tengo entendido que inclusive ha sido nominado hasta el premio Nobel en su campo? ¿Cómo los van a descalificar? Es decir, no lo descalifican, pero dicen, sí, muy interesante lo que dice el doctor Nolan, tiene tiene su sustentación y todo lo que se quiera, pero no hemos encontrado nada que nos indique palmariamente que en efecto eso es cierto. Y otro tanto ocurre con David Grosh. David Grosh, este veterano de Afganistán, investigador de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial,
que fue entrevistado por Leslie King y Ralph Blumenthal, y yo me estoy remitiendo a lo que he encontrado, en la información que he encontrado normalmente, que según él, tienen ovnis en perfecto estado, casi nuevos, regulares, malos, estrellados, pero que los tienen en distintas bases, en distintas partes los tienen. Y entonces dicen que él, como siempre ha ocurrido, es que tienen una imaginación muy febril. Esta gente no tiene, pues, credibilidad ninguna. Y si a Bob Lazar le hicieron desaparecer su partida de bautismo, su identidad, su pase de conductor, sus diplomas, le hicieron desaparecer sus direcciones, todo se lo hicieron desaparecer. Si condujeron a Benewitz hasta un psiquiátrico en el que terminó es que aparentemente suicidándose, como hizo James Forrestal. No creo que sea posible ahora con los medios que tenemos, con las redes sociales, con el acceso que tiene la gente a toda esta información, que tengan la osadía de desaparecerlos, pero sí de desacreditarlos. Entonces David Grosh dice, sí hay ovnis guardados en distintas bases, Wright-Patterson en Ohio, la de Albuquerque, en donde pues estuvo Benewitz, y otras tantas, el laboratorio Sandía y otros tantas bases que hay, tienen guardados no solamente platillos, sino también alienígenas criogenizados o de todas maneras, de todas maneras conservados, pero están ahí. Y lo que dice David Grosh, también Jonathan Gray, actual investigador de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, respalda a David Grosh, diciendo, sí, es cierto lo que dice Grosh, sí tienen ovnis, o FANI, o WAPS, póngale el nombre que quiera, pero están naves, en todo caso, objetos voladores no identificados que tienen en las bases, y que siguen estudiándolos, y siguen haciéndole ingeniería inversa para ver qué más les pueden sacar. Están ahí, pero esto no es nuevo. Pero repito, obviamente que por la misma presión pública tuvieron que desclasificar un montón de documentos, pero aplican la fórmula española. Se obedece, pero no se cumple. Podemos sacar todo lo que quieran, pero podemos decir, tenemos la libertad, así como ellos tienen de investigarlo, nosotros tenemos la libertad de decir que eso no es cierto. Así de sencillo, eso no es cierto. Aunque abrimos la puerta porque creemos que la humanidad merece conocer todo esto y nuestros científicos continúan trabajando en ese sentido, pero eso sí, hasta el momento no hay nada creíble, no hay nada. Cierto que eso a la hora de la verdad a uno simplemente no es que lo desencante, sino que lo vuelve aún más escéptico, porque yo creo que no hay nada que afirme más las convicciones, que cuando se encuentran todos los obstáculos para creer en eso, pero que los mismos hechos que uno conoce son tan suficientemente fuertes, creíbles y poderosos que por más que digan, no hay forma de desvirtuarlos. Ahí se afinca mucho más la fe. Seguirán diciendo, sí, desclasificamos más, vean todo lo que hay, y aceptamos que uno o dos pueden ser, pero eso sí, ojo, vida extraterrestre hasta este momento no. Naves provenientes de otro espacio-tiempo, de otra parte del universo, no señor. Pueden ser de aquí mismo. O sea que este sigue siendo un juego del gato con el ratón. El ratón siempre tratando de mordisquear el queso, pero los dueños del queso se lo muestran y se lo quitan. Llegamos al final, espero que les haya gustado este capítulo, este episodio, y de ser así, los invito a que le den me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre, les dejo la inquietud de, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden y nos encontramos en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.